Hola, en este video vamos a resolver una integral que ya es el último video que subo de el método de descomposición en fracciones simples. Este ejercicio está bastante completo. Vean, tengo esa integral y voy a trabajar con el integrando, con la fracción, que es una fracción propia porque el grado del numerador es menor que el del denominador. Si yo multiplico x cúbica por x cuadrada x quinta, entonces el grado del denominador es 5 y el del numerador es 4. Y voy a sacar la fracción, pero antes factorizo. Vean, x cuadrada más x es x por x más 1. Y es una suma de cubos, se factoriza como la raíz de la suma de las dos raíces por el cuadrado de la primera raíz menos el producto de las dos raíces más 1 más la segunda raíz al cuadrado. Así se factoriza una suma de cubos. Y aquí tengo una combinación de factores. Este y ese son distintos, lineales distintos, pero este con este son lineales iguales, y este es un factor cuadrático. Entonces, para cada factor que existe en el denominador de esta fracción vamos a colocar a entre el primer factor lineal más b entre el segundo factor más c entre el factor lineal que se repite. Por eso es que aquí está el cuadrado, y en el cuadrático queda dos términos, uno un x y otro independiente, es decir, de x más c. Vean cómo llevo la secuencia de las letras del abecedario, d y e. Entonces de x más c entre x cuadrada menos x más 1. Bien, ahora vamos a resolver esa fracción. Y ya tengo todo esto. Vean por qué. Si ustedes analizan este denominador, no es más que x cuadrada más x por x cúbica más 1. Entonces si yo tengo esto como mínimo como un múltiplo y voy a resolver la fracción aquí, toda esta parte, si yo la divido entre x, ¿sí? Esta x ya no va y queda este producto, pero este producto es este factor con este es x cúbica más 1, y queda nada más x más 1 por x cúbica más 1. Por eso es que acá es x más 1 por x cúbica más 1 que multiplica a a. Enseguida tengo b que multiplica, ahora es x más 1, pues este lo quito, va a quedar una x, y este por este es la x cúbica más 1 más c. Ahora x más 1 al cuadrado, si yo divido este entre x más 1 al cuadrado, estos dos se cancelan y queda x por x cuadrada menos x más 1. Y por último, ahora voy a dividir entre x cuadrada menos x más 1, quedan estos dos, este es un binomio al cuadrado por x, por eso es que multiplico x por x más 1 al cuadrado. Y ahora esta parte, esto se elimina con este, es decir, si yo este se cancela con este otro, ahí está, y únicamente quedan los numeradores de la siguiente manera. Si yo multiplico aquí, queda x por x cuadrada por x cúbica x cuarta más x cúbica por 1 x cúbica y más 1 por x y 1 por 1 1, y ya está aquí el producto. Y acá x por x cúbica x cuarta, x por 1 x por b más c por x cúbica menos x cuadrada y más x. Y aquí primero multiplico esta x de x por x de x cuadrada más x por este binomio. Ok, seguimos. Siguiente paso. Aquí ya multipliqué por a todo esto, aquí por b estos dos términos, y acá por c estos tres términos, y desarrollo el binomio. Es lo único que hice aquí, desarrollar el binomio, y enseguida ya multiplico. Todo lo demás es lo mismo, ¿sí? Vean,
dx cuarta más dx cúbica más 2dx cúbica más dx cuadrada más ex cúbica más 2ex cuadrada más ex, y ya está el producto de estos dos factores. Bien, y ahora vamos a factorar primero x cuarta, que es factor de a más b más d. Bien. Luego x cúbica es factor de a más c más 2d y más c, y x cuadrada es factor de menos c, aquí está, más d y más 2e, y la x es factor de esta a más b más c y más e, y queda un término independiente que es a. Bueno, de aquí voy a sacar mis ecuaciones. La primera es que a más b más d debe de valer 1, porque el coeficiente de esta x cuarta es 1, para que quede x cuarta. El coeficiente de x cúbica es 8, por lo tanto estas 4 letras es igual a 8. Estas 3 letras, que es el factor de x cuadrada, sería menos 1. Vean, aquí está. Y estas 4 letras a más b más c más c es factor de x, y aquí vale 2, y por eso es que eso vale 2. Y por último, el valor de a es igual a 1. Bueno, aquí me da el valor de a directamente. Si sustituyo el valor de a aquí, quedaría b más d igual a 0. Aquí el valor de a, que vale 1, quedaría c más 2d más c igual a 7. Esta pasa igual porque no tiene a, pero esta no. Esta también queda b más c igual a 1, porque este a vale 1. Si pasa, resta este 2. Y ahora estas dos las sumamos, queda 3d más 3c igual a 6. Estas dos también las sumamos, esta y esta, queda b más d más 3e igual a 0, porque se elimina este 1 con este menos 1 con este 1. Ok, y luego aquí tengo b más d igual a 0, entonces esta suma de b más d 0, por lo tanto 3e vale 0 y e vale 0. Si e vale 0, este 0, d valdría 6 entre 3, o sea que d es igual a 2. Si d vale 2, aquí b valdría menos 2. Y ya nos vamos con esto. Si b vale menos 2 y e vale 0, c valdría 3, porque este menos 2 al pasar acá suma este 1, sería 3. Y con esto ya tengo todas las literales. Ahora la integral quedaría así. Aquí ya le pongo el valor de a, el valor de b, el valor de c, el valor de d y el valor de e, quedando de esta manera: como a vale 1, b vale menos 2, c vale 3 y d vale 2, e vale 0. Entonces aquí ya no lleva nada, ya la e se elimina. Bueno, y enseguida tengo 1, 2, 3, 4 integrales. Integral de 1 sobre x por dx, que es esta, menos 2 integral de dx entre x más 1, más 3 integral de dx entre x más 1 al cuadrado, más la integral de 2x. Vean que voy a hacer aquí, le voy a sumar 1 y le voy a restar 1 para que no se altere. Ahorita vemos por qué. Esta integral da un logaritmo natural de x, esta también da otro logaritmo natural de x. Esta se sube al numerador y se integra como u a la m, entonces sería a la menos 1, pero si se baja el denominador quedaría acá como x más 1, quedaría, y además en el denominador tendríamos, bueno, lo voy a hacer aquí rapidito porque da eso. Vean, lo voy a subir al numerador como x más 1 elevado a la
menos 2. Si yo integro esto, ¿sí? Sería igual a x más 1, aquí, x más 1 elevado a la, elevado a la menos 1, porque recuerden que es el exponente más 1, y acá entre menos 1. Por eso es que tengo esto negativo, menos 3, y luego esta parte que es este término x más 1 a la menos 1 lo bajo al denominador y ya queda x más 1 elevado a la 1 positivo. Por eso queda así esta parte. Esto es el problema. Ok, ya vieron cómo integré. Vamos a borrar. Bien, enseguida aquí voy a hacerlo con dos integrales. La primera va a ser integral de 2x menos 1 entre x cuadrada menos x más 1. Pues esto es un logaritmo natural porque la derivada de x cuadrada es 2x. Y aquí está, la derivada de menos x es menos 1. La derivada de 1 es 0. Entonces ya estaría completa esta parte. Otra vez la voy a marcar aquí para que vean que hice. Vean, esto va a ser una integral, que es la que está aquí. Es un logaritmo natural de x cuadrada menos x más 1. Perdón, esto está acá, así. Bueno, voy a deshacer y voy a marcar otra vez. Era así. Era así, esta integral hasta aquí, ok, y esa parte es este logaritmo natural, pero todavía queda 1 entre x cuadrada menos x más 1, y es lo que hice aquí. Aquí completé cuadrados. X cuadrada menos x, la mitad de este 1 del coeficiente de esta x es 1/2 al cuadrado, 1/4, más 1 que está aquí, y para que no se altere, como le agregué este 1/4, le resto 1/4. Con eso ya tengo dos cuadrados. Vean, x menos 1/2 al cuadrado. Aquí los primeros tres términos que ustedes ven ahí en ese denominador, esos tres términos, estos hasta aquí, es este binomio al cuadrado, y a un entero le resto 1/4, quedan 3/4. Por eso están esas cantidades. Bueno, si vemos aquí, para integrar esta parte, antes aquí ya hice algunas operaciones. Este logaritmo natural de x más este logaritmo natural de x cuadrada menos x más 1, ¿sí? Se aplica una propiedad de logaritmos que dice lo siguiente: logaritmo de a más otro logaritmo, el logaritmo de b, es igual al logaritmo de a por b, el producto. Entonces aquí lo que hice fue multiplicar esta x por x cuadrada menos x más 1, por eso me dio x cúbica menos x cuadrada más x, y ya este logaritmo ya no está aquí, ya está inmerso en esta parte. Pero todavía aquí queda una diferencia de logaritmos. Igual hay otra propiedad de los logaritmos que dice lo siguiente: que el logaritmo de a aquí, logaritmo, bueno, ya saben que estoy poniendo logaritmo aquí, es un logaritmo
logaritmo de A menos logaritmo de B es igual con el logaritmo de A entre B. Entonces, para mí este sería A y este sería aquí, este sería A y acá sería B, porque es signo negativo, está restando. Entonces quedaría el logaritmo de x cúbica menos x cuadrada más x entre x más 1. Y aquí otra propiedad, este 2 pasa como exponente, igual el logaritmo de a a la n es igual a n logaritmo de a. Pues yo tengo esa parte, entonces el coeficiente pasa como exponente, por eso es que aquí está al cuadrado. Ok, bueno, y ahora para integrar esto utilizo la integral de du sobre u cuadrada más a cuadrada, que es igual a 1 entre u entonces yo 1 sobre a. 1 sobre a sería 1 entre la raíz de 3 entre 2, sería la raíz de 4. Pero si aplico ley del sándwich, invertimos la fracción, quedaría 2 entre la raíz de 3, el arco tangente de u sobre a, y u sería esa parte, x menos 1/2, y aquí supongo que hice la fracción 2 por 1, 2 y 1 por 1 es 1, entre 2 por 1, 2, entre a, que sería la raíz de 3, entre 2, y aplico ley del sándwich, este 2 con este 2 se elimina, quedando arco tangente de 2x menos 1 entre la raíz de 3 más la constante. O sea, con esto el ejercicio ya está resuelto. Les decía que este ejercicio iba a ser muy completo y así resultó. Bien, pues con esto terminamos el tema de integración por descomposición en fracciones simples. Es un método de integración y espero que con este ejercicio haya quedado entendido este método.